Hola, en el siguiente video vamos a realizar un ejercicio de acuarela donde representaremos un cuerpo humano en escorzo. Este estudio será realizado con un solo color y tiene el objetivo fundamental de captar de la manera más precisa y sintética posible la pose, digamos el movimiento de la figura y sobre todo lo que llamamos pues la sensibilidad general que se desprende de una imagen, ¿no? Primeramente vamos a conversar un poco sobre los materiales y recursos principales que necesitamos para realizar este ejercicio. Lo importante en estos tiempos de cuarentena es que muchos estaremos solos y no tenemos modelos. Vamos a usar una imagen fotográfica. En este caso tenemos una modelo donde su figura aparece en un escorzo muy pronunciado. La idea de que trabajemos el escorzo es precisamente porque tenemos esquemas mentales que muchas veces nos asocian la representación del cuerpo a unas poses estáticas, fijas, de pie o sentadas, a una cierta cantidad de poses comunes. Entonces vamos a escoger una pose atípica y difícil, como es el escorzo, precisamente porque en este ejercicio de acuarela no vamos a construir esta imagen con un boceto o con un estudio previo, sino que la vamos a hacer directamente con la acuarela sobre el papel. Y es importante que aprendamos a sintetizar la figura en sus formas generales. Vamos a hablar también de los materiales. Acá tenemos agua. Tenemos un set de pinceles de distinto tipo, pero todos son pinceles puntiagudos de pelo suave que se usan para acuarela. Los ideales son los pinceles de fabricación oriental, asiática, China, Japón. Este pincel, por ejemplo, es un pincel de muy buena calidad que nos va a permitir mucha libertad y fluidez porque su pelo es más suave y desordenado, a diferencia de este otro tipo de pinceles que suelen ser más rígidos. También, y es muy importante, tener agua limpia. Si no tenemos este dispositivo, utilizamos dos recipientes de vidrio, preferiblemente, donde ambos contengan agua. Una va a ser usada para limpiar los pinceles y la otra va a ser usada para cargar la pintura. He de decir también que este trabajo lo vamos a realizar de manera monocromática, es decir, cada estudiante va a seleccionar a su gusto un color de acuarela preferiblemente oscuro. Y bueno, lo más importante, el café. Toca tener por ahí un cafecito a la mano, un té, una infusión, en dependencia del ánimo que quieran lograr en estas tardes grises. Bueno, otro elemento importante es la paleta. Vamos a tener en cuenta que pues existen unas paletas clásicas que son estas que tienen unas hendiduras cóncavas, pero a mí personalmente no me gustan, me parecen un poco incómodas, entonces tengo dos alternativas. Una es un plato plano, preferiblemente de cerámica o plástico o vidrio, y esta pieza en este caso es la que voy a usar porque me permite separar las distintas mezclas de color de acuerdo a sus densidades. Eso es importante, a veces en la paleta plana se nos mezclan. Y pues en mi caso voy a escoger el color azul, un color azul de Prusia que es bastante oscuro para trabajar. Y bueno, lo otro importante es el papel. Nosotros vamos a trabajar acá con un papel de acuarela que vamos a fijar con mucho cuidado a una superficie dura, preferiblemente de cartón, cartón fuerte, puede ser cartón paja, MDF, puede ser una tabla, pero bueno, lo importante es que sea una superficie dura. Y le vamos a colocar cinta de enmascarar por todos los lados. Esto también es muy importante porque el papel, cuando recibe la carga de agua, tiene una tendencia a doblarse y a perder su rigidez. Cuando esto ocurre, eso puede afectar la forma en que el agua se desplaza por la superficie del papel y puede conducirnos a que aparezcan errores o aparezcan efectos que no son deseados por nosotros. Entonces vamos a colocar cinta por sus cuatro costados.
Listo. Una vez realizado esto, ya estamos listos para comenzar el ejercicio. En todo proceso pictórico o ejercicio de dibujo o representación en artes visuales con una intención naturalista o realista, lo primero y más importante es observar muy detenidamente la imagen. Ese es el primer paso para todo nuestro proceso. Bueno, para comenzar vamos a colocar un poco de acuarela sobre la paleta y vamos a comenzar a disolverla. Para esta primera capa de nuestro ejercicio vamos a usar el color muy disuelto. O sea, tendremos una muy pequeña cantidad de pigmento disuelta en una cantidad de agua muy grande. Acomodamos un poco el espacio. Como pueden percibir en la paleta, el color es muy suave, muy translúcido. Y vamos a comenzar a buscar algunas manchas que vayan interpretando, que vayan conteniendo la forma general de nuestra modelo. Estas manchas van a ser casi invisibles. Son apenas una veladura muy sutil y esto es muy importante porque esa capa tan suave puede contener errores, pero al ser muy clarita en la siguiente capa nosotros podemos lograr mayores precisiones. Al comenzar el ejercicio hay que tener en cuenta que nuestro ejercicio de observación nos debe haber permitido ubicar en el espacio la modelo. Acá no vamos a hacer un estudio previo con lápiz, no vamos a construir con líneas, hay que ir directamente con la mancha. Para este fin debemos tener mucha claridad sobre dónde vamos a ubicar cada elemento de nuestro modelo. En este caso yo decidí comenzar por el torso, la cabeza, o sea, la zona superior para ir bajando. Esto depende también de la comodidad de cada uno al pintar. A mí me parece más cómodo ir bajando en lugar de comenzar de abajo hacia arriba. Pero es una elección individual. Lo importante es saber dónde vamos a colocar en nuestro papel cada elemento. Ahora paso a esbozar brevemente el brazo que está extendido, el brazo izquierdo. Y luego vamos a seguir bajando, buscando la zona de la pelvis, luego las piernas y finalmente los pies, que son nuestro primer plano. Estamos trabajando una imagen donde hay un escorzo muy fuerte y esto nos crea la condición de que tenemos que observar con mucha atención para lograr también esa sensación de escorzo. Se trata simplemente de interpretar cada área como una mancha y colocar esa mancha en el sitio más preciso posible de la manera más parecida posible.
Fíjense bien en un detalle, y es que cuando queremos lograr planos grandes, o sea, grandes manchas, el pincel debe estar lo más acostado posible. Y cuando vamos a definir bordes o plantear alguna línea, entonces el pincel lo colocamos de una manera más vertical sobre la hoja, de forma tal que solo la punta incida. Otro detalle importante es que cuando hacemos un plano, la punta dibuja el borde y el resto del cuerpo de la cerda del pincel llena el plano. O sea, construye lo que a mí me gusta llamar el pantanito. Es como un charco de agua. Esto también es importante. Hay que ser abundantes a la hora de cargar nuestro pincel con el agua y el pigmento. Porque si lo cargamos escasamente en la punta, él comienza a hacer planos muy pequeños que luego se secan y hacen fea nuestra pintura. La acuarela es un material que entre sus características tiene que cuando seca simplemente es imposible corregirla. Cada capa que se coloca encima solo potencia la intensidad de la capa de abajo. Hay algo importante que estoy haciendo en este momento, y es dejé reposar un poco la mancha que había en la parte superior para venir ahora y colocar levemente una tonalidad más oscura en una zona de cabello que está detrás de la espalda y debajo del brazo. Y ahora estoy secando la cerda del pincel para quitar un poco de exceso de pintura que se había acumulado en el centro de la hoja. Vamos a seguir manchando hacia debajo, definiendo un poco más esta mancha, y pues con la claridad de que al estar húmeda y fresca nos permite todavía modificaciones. En estos momentos me encuentro haciendo correcciones a las manchas iniciales que aún están húmedas. Y esto que acabo de hacer es una vieja maña, que es secar un poco con los labios el pincel, y no solo secarlo, sino devolverle la forma inicial a la punta. A veces en el momento del lavado, del secado, la cerda se despeluca un poco, y es importante poder devolverle la forma inicial para ciertos efectos. Otra cosa que debemos tener en cuenta al trabajar con acuarela es que siempre tenemos que buscar efectos en relación con el área que estemos representando. Y estos efectos o trucos hay que irlos desarrollando con el tiempo. Se combinan muchos elementos, como humedecer primero con un tono muy suave y luego colocar uno más oscuro dentro para que hagan efectos.
Se puede colocar bastante cantidad de pigmento y luego secar el pincel y quitar en alguna zona para que haya como una transición suave hacia la luz. Se puede hacer lo contrario, poner claro y luego hacia los límites del área oscurecer, siempre y cuando esté húmedo aún. Hay otros efectos que no vamos a utilizar en este ejercicio, pero que es importante mencionar, como por ejemplo el uso de un aceite, una leve cantidad de aceite, que puede ser un aceite corporal, algún aceite que sea totalmente transparente, se puede usar para preservar zonas del papel donde queramos que el agua no entre. Es decir, estas zonas serían luces al final del ejercicio. Pero es más importante lograr preservar de una vez en el ejercicio, en el trabajo, preservar las zonas que van a ser luces, dejarlas con el color del papel sin usar el truco. Eso nos exige todavía más entrenamiento a la mano. Incluso en este manchado inicial que es tan suave, deben preservarse algunas zonas que sean bien luminosas y esto se hace dejando el blanco del papel. Algunas personas cometen el error de utilizar blanco, pigmento blanco en la acuarela, y eso realmente es bastante feo y consigue una textura muy diferente a esa transparencia que buscamos en la acuarela, porque el blanco es opaco. Bueno, acá está nuestro esbozo inicial. Si observan bien, es solo una gran mancha que ya se acerca a la forma general de la modelo. Vamos a proseguir con una capa, una segunda capa, aclarando que ya la primera capa secó casi en su totalidad, o sea, las zonas de arriba ya están secas. Entonces nos permite poder retomar el trabajo en el mismo orden de arriba hacia abajo, y mientras tanto pues irá secando la zona de abajo. Hubo un lapso entre la primera etapa y la segunda que acaba de iniciar de aproximadamente 5 minutos, que es un tiempo corto para el secado total, pero al menos alcanza para que haya secado las zonas que fueron pintadas primero. Entonces vamos a utilizar ya varias densidades, varias tonalidades en nuestra mezcla de agua y pigmento, y con estas distintas tonalidades vamos a ir definiendo mejor nuestra pintura, nuestra representación. Entonces los voy a dejar con un poco de banda sonora mientras se desarrolla esta etapa del ejercicio, que repito, es una etapa de definición. Ya vamos a acercarnos bastante a la forma de la modelo, a sus características, sin dejar de manchar y sin abandonar la frescura del ejercicio.
Acá podemos ver el resultado de esta segunda etapa del trabajo. Pueden notar que ya hay una cantidad de manchas mucho mayor, que las áreas fundamentales de luces y sombras se encuentran diferenciadas, que sigue manteniéndose la idea de frescura en la composición, que trabajamos pues con una cantidad de efectos que también le tributan a los volúmenes. No hay solamente manchas cortantes, sino también manchas integradas. Estas manchas integradas dan un poco más la sensación de realismo, aunque no es el propósito fundamental de este ejercicio. Ahora pasamos a la tercera etapa de nuestro trabajo. Vamos a buscar mayor definición, vamos a construir un poco más de detalles, vamos a usar más la punta del pincel, vamos a lograr acercarnos aún más al parecido con la modelo, vamos a intentar lograr algunas precisiones, detalles, cuestiones como el cabello o no sé, los rasgos que apenas se alcanzan a ver en el escorzo de la cabeza. Vamos a reforzar algunas líneas muy suavemente y sobre todo vamos a buscar que ya se establezca un contraste definitivo entre las zonas más luminosas y las zonas más oscuras. Recordando que esas zonas luminosas se han mantenido claras desde la primera etapa del proceso. Para esta parte final del ejercicio sigue siendo muy importante la observación detallada. Hay momentos en que una nueva mancha vendrá a corregir alguna imprecisión de una mancha anterior, y eso solo puede suceder si seguimos observando con mucha atención a nuestra modelo y trabajamos con concentración, trabajamos con mucho rigor hasta la definición
de la acuarela, de este trabajo. Esa definición es un momento que solo lo determina el autor, el ejecutante de este trabajo. Así que cada uno de ustedes determina cuál es el momento donde su obra termina, donde su trabajo termina, donde quedan satisfechos o no con este trabajo. Y pues si no quedan satisfechos pueden eh, romperlo y hacer otro. Pero aquí les dejo nuevamente con una pequeña cámara rápida y con nocturno en do sostenido menor de Chopin.
Y así hemos llegado al final de esta acuarela. Deseo que haya sido un aporte, una experiencia provechosa para ustedes, que de alguna manera los motive a seguir desarrollando su aprendizaje en el estudio de la figura humana y en el desarrollo de diversas técnicas para abordarla. Sin más, me despido de ustedes con un muy fuerte abrazo en estas fechas antiviral.